Bueno, ya es 3:05 más o menos. Vamos a empezar la práctica. ¿Está bien? Delegado, ¿está bien? ¿Empecemos? Sí, podemos empezar. Correcto. Vamos a ver hoy día mediastino. Prácticamente ya estamos terminando este segmento respiratorio para pasar al digestivo. Entonces, y hoy día toca para eso mediastino. Bueno, en una radiografía de tórax ya sabemos cuál es el mediastino en una radiografía frontal. Pero si queremos dividir, saber la división del mediastino, hay que hacerlo en una radiografía lateral. Entonces, la distribución más usada es la de Felson. Felson es un autor que hace una división del mediastino basado en una radiografía lateral. Él considera un mediastino anterior, medio y posterior. Un mediastino anterior, estructuras anteriores a la línea continua trazada a lo largo de la tráquea anterior y el borde posterior cardíaco. Es el mediastino anterior, el mediastino posterior, medio, ¿no? Estructuras a partir de esta línea hasta 1 centímetro detrás de las márgenes vertebrales de la columna dorsal, ¿no? Ese espacio corresponde, según Felson, al mediastino medio. Y luego, después de esa línea, corresponde al mediastino posterior. Si vemos estos compartimientos, ¿no? E identificamos los órganos que hay en estos compartimientos, podemos decir, ¿no?, que en el mediastino anterior prevalece pues el timo, el corazón, la aorta, la vena cava superior y la vena cava inferior y la arteria pulmonar, ¿no? Todas esas estructuras están en el mediastino anterior, ¿no? O sea, acá en esta radiografía. Y el mediastino medio, la tráquea, los bronquios principales, la aorta ascendente, y el esófago también, ¿no? En este lugar. Y en el mediastino posterior, los nervios y los ganglios, ¿no? Todos los nervios y todos los ganglios en este lugar. También hay una clasificación, ¿no?, internacional, ¿no?, por el ITMIG, que considera también igual los 3 compartimientos, pero lo menciona como prevascular, visceral y paravertebral. O sea, esta institución considera también, ¿no?, esta forma de dividir, ¿no?, el mediastino prevascular, todo lo que está anterior a vasos; el visceral, todo lo que está en los vasos; y el paravertebral, todo lo que está después de los vasos, ¿no? Bueno, mediastino, su contenido, considerando la clasificación de Felson. En el mediastino anterior, ya dijimos, tenemos el timo, la glándula tiroidea, la aorta ascendente. En el mediastino medio, la tráquea, el esófago, el corazón, los ganglios linfáticos y el arco aórtico. Y en el mediastino posterior, la aorta descendente, nervios espinales, ganglios linfáticos y cuerpos vertebrales. Pues, hablando de masas mediastinales en general, diremos pues de que las más frecuentes en mediastino, las masas más frecuentes del mediastino corresponden al mediastino anterior, ¿no?, que va hasta los 60% de todas las lesiones mediastinales, seguidas del mediastino medio, el 25%, y el mediastino posterior, el 15%. Y estas lesiones mediastinales tienen pues algunas formas de presentación, ¿no? Son asintomáticos,
generalmente pueden presentar síntomas respiratorios cuando están en contacto con la tráquea o los bronquios. Puede tener fiebre y puede tener manifestaciones endocrinas u humorales y algunas veces manifestaciones inespecíficas. Vamos a conocer algunos signos de masa mediastina. Masa mediastínica. El signo extrapleural. Esto es para saber si una lesión es pulmonar o es pleural. Este es el pulmón, este es el mediastino. Y acá hay, en la región iliar de este pulmón, hay una masa. Pero queremos saber si es una masa mediastinal o si es una masa pulmonar. Entonces, ¿cómo estudiamos la masa? Estudiamos el borde, ¿no? Los bordes de la masa en la unión del mediastino. Si esta unión forma un ángulo agudo, así mira, un ángulo agudo, abajo también un ángulo agudo, significa que la masa es pulmonar. Tiene que es una masa pulmonar que está progresando al mediastino. Y al revés, si tenemos acá una masa, ¿no? Y el ángulo de unión, así, ¿no? Como este, es obtuso, es rojo, significa que la masa es mediastinal, que está creciendo hacia el pulmón. ¿Ya? Este se llama el signo extrapleural. Y ejemplo acá, ¿no es cierto? Acá tenemos una masa mediastino y vemos la unión, esta masa con el mediastino y vemos que es agudo. Entonces decimos que esta lesión, esta masa es pulmonar, no es mediastinal. En cambio acá tenemos una masa, pero el ángulo, era no hace un ángulo hacia agudo, sino es romo. Entonces decimos que esta lesión no es pulmonar, es mediastinal. Acá sería pulmonar, acá mediastinal, por este signo extrapleural. También hay otro signo, ¿no? El signo de la silueta, que lo hemos visto, creo que respiratorio anteriormente, ¿no? Esto sirve para decir si una lesión está a la altura, ¿no? A la altura de la lesión mediastinal. Por ejemplo, acá tenemos la lesión pulmonar, tenemos el corazón. Entonces, entre la lesión y el corazón hay una diferencia. Significa que esta lesión está más posterior al corazón o más anterior al corazón, pero no está a la altura del corazón. Bien, esto es para definir un poco en profundidad en qué plano está una lesión pulmonar. En cambio acá tenemos el corazón, tenemos esta masa, ¿no? Esta masa, y vemos que no hay diferenciación entre esta masa y lo que corresponde acá al callado de la aorta, por ejemplo. Entonces significa que esta lesión está a la altura del corazón, o sea, podemos decir inclusive que progresa, que es adyacente al corazón. También tenemos otro signo, ¿no? El signo cervicotorácico, ¿no? Esta lesión es para decir si una lesión, esta imagen es para ver si una lesión está en el mediastino anterior, medio o posterior. Por ejemplo, si encontramos una radiopacidad, así, que se proyecta a más arriba de la clavícula, más arriba, se proyecta más arriba de la clavícula, que corresponde al mediastino posterior. Al mediastino superior y posterior, pues, pero el mediastino posterior. Si la lesión estuviera debajo de la clavícula, diríamos, ¿no? Que está en
mediastino medio o anterior. Pero como esta lesión se proyecta más arriba de la clavícula, entonces decimos que está en el mediastino posterior, signo cérvico-torácico. Bueno, acá una lista de patología mediastinal, ¿no? Por ejemplo, en el mediastino anterior y superior todavía, ¿no? Ganglios linfáticos producen linfomas, linfadenopatías, el timo, timoma, las tiroides, el bocio, paratiroides, adenoma de paratiroides, tejido endocrino, tumor carcinoide, células adiposas, lipomas, tejido embrionario, tumores de células germinales, teratomas, otros tejidos, tumores mesenquimatosos o carcinomas. En el mediastino medio también hay ganglios. Los ganglios en el mediastino medio producen pues linfoma, linfadenopatías. En la tráquea, bronquios principales, los quistes broncogénicos. En el corazón, grandes vasos, aorta ascendente, descendente, quistes pericárdicos. En el esófago, quistes erógenos. Y en las vértebras dorsales, el tumor vertebral. Y en el mediastino posterior también hay ganglios, ¿no? Los linfomas y también los dependientes de nervios raquídeos y cadena simpática, ¿no? Toda esta patología. Tumores neurogénicos como los neurolimomas, neurofibromas, neurosarcomas, ganglioneuromas, neuroblastomas y quemodectomas, ¿no? Vamos a hablar ahora sobre el mediastino anterior, o prevascular también, pero sobre todo el mediastino anterior. En el mediastino anterior tenemos que considerar las T's, la famosa regla de los T's. En el mediastino anterior hay que considerar la famosa regla de los T's. Para decir el timoma, el teratoma, la tiroides y el terrible linfoma. Entonces tenemos acá esta mnemotecnia, ¿no? Timoma, teratoma, tiroides y el terrible linfoma. Estas son los tumores que se presentan con más frecuencia en el mediastino anterior. Empezamos por el bocio tiroideo porque corresponde a la tiroides. Es una masa mediastínica que demuestra continuidad con la glándula tiroidea cervical, ¿no? Crece de la glándula cervical tiroidea. El adulto se localiza en el mediastino anterior y superior en un 80%, desplazando la tráquea, ¿no? Y el 20% es posterior entre la tráquea y el esófago. Es intrínsecamente hipertenuante, es decir, a las unidades Hansville va a tener de 70 a 85 unidades Hansville, porque como ustedes saben, la tiroides pues, muestra rezagos de yodo, ¿no? Demuestra una mejora intensa y sostenida después de la administración de contraste intravenoso. Produce cambios quísticos como focos internos de baja atenuación y calcificaciones que pueden estar presentes. El bocio tiroideo, un ejemplo, acá tenemos una imagen, miren, esta es una tomografía corteaxial, ventana mediastinal sin contraste, ¿no? Una mujer de 83 años, ¿no? Con contraste, tejido blando, este es el bocio crecido, por bocio con áreas quísticas, y calcificación inclusive, ¿no? Esta es la tráquea, esta pretráquea, corresponde pues un bocio, ¿no? Bocio mediastínico, ¿no? Un bocio mediastínico. Está un poco inferior pues al cuello, ¿no? Está casi prácticamente en el mediastino, ¿no? Un poco más abajo de la localización habitual de la glándula tiroidea, ¿no? O sea, está creciendo desde el borde inferior de la glándula tiroidea. Lesiones que contienen lesiones que contienen grasa, estamos en el mediastino anterior. O sea, estas lesiones tienen partes
en que tienen menos 40 y menos 120 unidades Hansfield. Menos 40 y menos 120 unidades Hansfield, es decir, tienen áreas de grasa. Uno de ellos, el teratoma maduro, es una masa mediastínica prevascular heterogénea. Estas lesiones benignas muestran características variadas, ¿no? Porque tienen pues grasa, pueden tener líquido, pueden tener calcificación, pueden tener tejido blando. En casos raros puede haber huesos, dientes inclusive, ¿no? La grasa se identifica en el 50% de los casos. Afectan a jóvenes, hombres y mujeres, ¿no? Y esta es la imagen, ¿no? Lesiones, teratoma maduro, lesiones que contienen grasa. Miren, esta es una tomografía corte axial, ventana mediastinal con contraste. Esta es la aorta ascendente, aorta descendente, las arterias pulmonares. Y vemos esta masa con grasa en su interior. Este es un teratoma maduro de un hombre de 42 años, ¿no? Estas partes blandas de la masa, ¿no? Y esta es la grasa de la masa, la grasa de la masa. Entonces, por eso decimos lesiones que contienen grasa, el teratoma maduro, el ejemplo es este. Lesiones que contienen grasa, el timolipoma. Timolipoma es otro tumor, es infrecuente, menos del 5% de las masas mediastínicas, de todos los grupos de edad, ¿no? Son neoplasias encapsuladas, benignas, que están compuestas de 50 a 85% de grasa y regiones dispersas de tejido sólido y de tabiques fibrosos. Tienden a ser grandes hasta de 20 centímetros y con una conexión directa pues, con el timo, ¿no? Pueden ser pacientes asintomáticos y se relaciona con la miastenia gravis, enfermedad de Graves y trastornos hematológicos. Este es el timolipoma, miren. Esta es una tomografía corte axial, ventana mediastinal sin contraste y vemos esta lesión. Miren. La proyección del timo está por acá. Y aparece esta colección que contiene grasa, tiene densidad grasa esta masa. Es un hombre de 43 años, a nivel de la aurícula izquierda, muestra una masa predominantemente grasa. Esta es grasa. Y parte de la aurícula derecha, diría yo. Parte de la aurícula derecha está acá, aurícula izquierda, pero más atrás, ¿no? Entonces, esto es un timolipoma. Lesiones que contienen grasa, el lipoma, ¿no? El lipoma, infrecuente, menos del 2%, encapsulado, puede ser pedunculado, marginado, tiene grasa y cualquier componente de tejido blando considere liposarcoma o timolipoma. Miren, es toda esta lesión, ¿no? Que progresa desde el mediastino y abarca pues el pulmón también. Esta es una lesión hipodensa, ¿no? El mediastino y que se proyecta, ¿no? Ahora, otra cosa, ¿no? Lógicamente los diagnósticos están hechos con biopsia, ¿no? Biopsia con guía tomográfica puede ser, o sea, nosotros no podemos decir este es un timolipoma sin saber pues el antecedente clínico y sin la biopsia. Podemos sugerir, ¿no? Porque es una lesión bien parecida al timolipoma. Lo confirmamos con la biopsia. Ahora vamos a ver lesiones quísticas, ¿no? Estas lesiones quísticas a la tomografía tienen de 0 a 20 unidades Hansfield, ¿no? Ustedes saben que el agua en las unidades Hansfield es 0. De 0 para arriba va variando, ¿no? Hasta el 5 unidades Hansfield será pues agua. También el 10 unidades Hansfield será pues agua con algunas partículas, así sucesivamente.
hasta 20 unidades Hansen. El quiste tímico, por ejemplo, ¿no? La mayoría de estas lesiones son adquiridas y debidos a una inflamación, debido a procesos iatrogénicos como cirugía, radioterapia o quimioterapia o neoplasias malignas, ¿no? Lesión homogénea bien circunscrita en el mediastino vascular cerca del lecho del timo, que es redondo, ovalado o sacular. Acá estamos, miren los quistes tímicos. Miren, esta es una tomografía, esta es una resonancia, esta es una tomografía corte axial, ventana mediastinal con contraste, y vemos esta lesión isodensa, ¿no? Una proyección del timo, que corresponde al quiste tímico. Y acá, esta es una tomografía, ¿no? Corte axial, ponderado en T2 para delimitar esta lesión hiperintensa, ¿no? Que corresponde a una lesión quística del timo. Lesiones quísticas también, otros, ¿no? Esta es una tomografía, una resonancia con contraste, ¿no? Ventana mediastinal. Vemos acá la lesión, ¿no? Esta es la proyección del timo, vemos acá una lesión isodensa, ¿no? Que corresponde a un quiste tímico. Acá estamos viendo una resonancia magnética, corte axial, ponderado en T2, por eso estamos viendo líquido blanco. Y este es ponderado en T1, por eso estamos viendo el líquido negro, pero con una tabicación. Unos casos ilustrativos, hiperplasia tímica, ¿no? Hiperplasia tímica en una mujer de 34 años con hipertiroidismo, ¿no? Imagen en tomografía con contraste por debajo del nivel del arco aórtico muestra una masa de tejido blando lobular. En el lecho tímico del mediastino prevascular, miren, esta es la masa. Esta es una tomografía corte axial, ventana mediastinal con contraste. Ahí vemos esta masa que está en el lecho del timo, todo esto en el lecho del timo. O sea, está en la ubicación del timo, corresponde a hiperplasia tímica. Hiperplasia tímica también, ¿no? En algunos casos la aparición de la hiperplasia tímica en la tomografía no es directa y puede haber una configuración más nodular o voluminosa, que pueda simular un tumor epitelial tímico, un linfoma u otra neoplasia, ¿no? Tejidos blandos acá, por ejemplo, ¿no? Miren la proyección del timo, es una resonancia, proyección del timo. Acá también la proyección del timo. Hiperplasia tímica. El timoma, masa sólida, homogénea o ligeramente heterogénea. Se presenta en hombres y mujeres mayores de 40 años, ¿no? Relacionado a enfermedades inmunológicas como miastenia gravis u otros síndromes paraneoplásicos como aplasia pura de glóbulos rojos, el síndrome de Blackfan, la hipoglulinemia o anemia plástica. Se hace el diagnóstico pues con resonancia, tomografía hasta en 80%, ¿no? Y no hay linfadenopatías, ¿no? En el timoma, ¿no? Miren acá, timoma. Esta es la ubicación del lecho, diremos, del timo, y crece pues esta lesión sólida. Acá también, miren, pero esto ya tiene contornos irregulares. Esto parece benigno, ¿no? Pero acá ya aparece con contornos irregulares de textura heterogénea, ¿no? Inclusive, miren, con engrosamiento de la pleura marginal, ¿no? Espiculado. Con engrosamiento de la pleura marginal espiculado. Entonces, este es timoma. Esto también es timoma, pero en vías de degeneración, ¿no? Linfoma, la masa de tejido blando lobular o un grupo de ganglios linfáticos agrandados en el mediastino medio, ¿no?
linfadenopatías en el cuello, la axila o en cualquier otra parte del cuerpo. A menudo afectan a varios grupos de ganglios, ¿no?, linfáticos.